Saludos chicos, el día de hoy les voy a enseñar el cálculo de potencia de un circuito paralelo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo básico de un circuito paralelo donde disponemos de una resistencia en serie con una reactancia inductiva en paralelo con otra resistencia en serie con una reactancia capacitiva. Tenemos los datos de las resistencias y aquí automáticamente les doy las reactancias. No tenemos que calcular el omega y tampoco tenemos que calcular las reactancias porque ya les doy de dato directamente. En el ejercicio anterior, recuerden, yo les daba los valores de la inductancia y la capacitancia y ahí sí teníamos que calcular. En este caso no, ya tenemos el dato listo para realizar. Tenemos un voltaje de 311.12 seno de omega t, el cual en el ejercicio anterior nosotros vimos que ya nos daba un valor de 220 ángulo de cero, ¿sí? Eso nosotros ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer previo a la resolución del circuito es determinar las potencias, las impedancias del mismo. Entonces, la primera impedancia que es un circuito RL serie y la segunda impedancia que es un circuito RC serie. Entonces, vamos con la Z1. Z1 a qué es igual? A R1 más JXL. Tenemos ahí que entonces R1 es 22 y JXL es 15. Esto en coordenadas binomiales. Pero siempre que tenemos que hacer nosotros el binomial, pasar a qué? A polar. Mire. Entonces, 22 más J15 es 26,62 ángulo de 34.28. Recordando que este es un circuito RL serie, ¿sí? Entonces, ¿y es Z2 a qué es igual? A R2 menos JXC. R2 que es 27 y JXC, recordando que es negativa, menos J33, ¿sí? Entonces tenemos 27 menos J33. ¿Y qué tenemos que hacer? Al igual que en el anterior, de binomial pasar a polar. Entonces 27 menos J33 es 42,63, ángulo de menos 50,71. Esto es el RC serie, ¿sí? Entonces eso con respecto al cálculo o al armado de potencias. Entonces quitemos estas liñitas de aquí que nos están estorbando para continuar resolviendo, ¿sí? Quitamos todo esto y hasta aquí es lo que hemos venido haciendo en los ejercicios normales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un circuito equivalente donde el voltaje total es 220 ángulo de cero y dos impedancias conectadas en paralelo, Z1 y Z2. Voy a utilizar la suma de corrientes para calcular la corriente total. Entonces tengo por aquí una corriente 1 y por acá una corriente 2. La corriente 1, ¿cómo se calcula? Como es un circuito paralelo, el voltaje de la fuente va a ser el mismo del que cada una de las impedancias. Entonces, para la corriente 1 sería voltaje total que divide a Z1. 220 ángulo de 0 que divide a 26,62 ángulo de 34.28. ¿Sí? Eso, la división se la realiza en coordenadas polares. Entonces, aquí lo importante es determinar lo siguiente, mire. La división sale 826 menos 34.28 amperios. Pero como vamos a sumar las corrientes, necesitamos pasar eso a coordenadas binomiales. Esto en polares es 6,82 menos J465. ¿Sí? Entonces, de la misma forma procedemos a calcular la corriente 2. La corriente 2 sería el voltaje de esta impedancia que divide a la impedancia, sería voltaje total que divide a Z2. 220 ángulo de 0 que divide a 42,63 ángulo de menos 50,71. ¿Sí? La división me da 5,16 ángulo de 50,71. ¿Sí? Pero recuerden que debemos sumar y para eso es las coordenadas binomiales. Entonces, la corriente total a qué es igual? A corriente 1 más corriente 2.
6,82 menos 4,65 más 3,26 más J3,99. Miren, entonces debo sumar este valor de aquí más este valor de acá. Y debo sumar este valor de aquí y este valor de acá. Reales en color azul, imaginarios en color rojo. ¿Qué nos da? Un valor de 10,08 menos J0,66. Miren, ¿cómo es aquí? Esto en coordenadas binomiales. Pero siempre debemos nosotros pasar a coordenadas polares, porque es más fácil trabajar de esa manera. Entonces pasamos esto a coordenadas polares. ¿Y qué nos da? 10,10 ángulo de menos 3,74 amperios. Miren, es un circuito en el que su impedancia o su corriente me identifica casi un valor resistivo, porque el ángulo es bastante pequeño, ¿sí? Es de menos 3,74, ¿sí? La corriente sigue atrasando 3,74 al voltaje, como vemos en la parte inferior, ¿sí? Pero es un ángulo pequeño. Ya, pero para el ejemplo está bastante bien, ¿sí? Entonces sigamos calculando, sigamos trabajando. Ya tenemos la corriente, tenemos que calcular el ángulo phi, porque recuerden que una de las formas de calcular las potencias es saber el factor de potencia justamente. ¿Por qué? Porque la potencia utiliza ese valor para calcular, la potencia activa principalmente, ¿sí? El ángulo del voltaje es 0, el ángulo de corriente es menos 3,74 y T atrasa 3,74 el voltaje total, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el circuito es RL, ¿sí? Recuerden, si la corriente se atrasa, el circuito equivalente va a ser RL, ¿sí? Aplicamos la ecuación de potencia del ángulo phi para calcular el factor de potencia, a que es igual ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. 0 menos 3,74. Realizando esta operación me da un phi de 3,74, ¿sí? Y el coseno de ese 3,74 me va a entregar el factor de potencia que yo tengo acá. Casi unitario, ¿sí? Miren, este factor de potencia es casi unitario. 0,9978, ¿sí? ¿Y qué falta? Pues ponerle que sea en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque es un circuito RL. Entonces, por todo esto, decimos que el factor de potencia es 0,99 en atraso, ¿sí? Bueno, para este ejercicio yo voy a plantear el cálculo de las potencias totales de dos formas diferentes y les va a quedar a ustedes el calcular de las siguientes otras formas posibles, ¿sí? Recuerden que en el circuito serie yo les enseñé varias formas de calcular potencia, ¿sí? Yo les voy a aplicar dos de esas formas aquí y el resto les queda como tarea a ustedes calcular y comprobar que se hizo bien el cálculo, ¿ya? Entonces voy a utilizar la primera forma de calcular, ¿sí? Entonces, para calcular las potencias voy a utilizar la primera forma en este ejercicio. ¿Cuál es la que yo voy a utilizar? Pues esta de acá, que me dice potencia total es igual a voltaje total por corriente total por factor de potencia, ¿sí? 220 de voltaje total, 10,10 de corriente total y 0,99 del factor de potencia. Recordando aquí que hacemos la multiplicación solamente de los módulos, porque la potencia activa no es un vector, es un valor escalar. Entonces simplemente tomamos los valores sin ángulo, ¿sí? Y me da un valor de potencia total igual a 2217,11 vatios, ¿sí? Eso con el valor de la potencia total. Ahora, voy a proceder a calcular la potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva o Q. ¿Cómo se calcula la potencia reactiva? Con esta ecuación de aquí, que me dice Qt es igual a voltaje total por corriente total por seno de phi. La potencia reactiva tampoco es un vector, es un valor escalar. Entonces tomamos los valores de voltaje y corriente sin ángulos. O sea, 220 por 10.10. ¿Pero en qué se diferencia? El seno de phi, que es 3,74. El seno de 3,74. Y me va a dar un valor de 144.93 voltamperios reactivos o bares, ¿sí? Listo.
Y con eso voy a proceder a sumar ahora sí vectorialmente. Entonces ese total voy a utilizar la suma vectorial de PT más JQT. ¿Sí? Si es un circuito RL, la potencia siempre va a ser positiva. Y la potencia reactiva va a ser también positiva. ¿Por qué? Porque es un circuito RL equivalente que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que le pongo aquí el signo más. Sería 2217,11 más J 144.93. Potencia activa positiva, potencia reactiva imaginaria positiva también. ¿Sí? Entonces, potencia activa real positiva y potencia reactiva imaginaria también positiva. Y esto lo voy a pasar a coordenadas polares. ¿Sí? Este valor de aquí lo paso a coordenadas polares. ¿Cómo hago eso? Entonces, tengo el módulo de 2221,84, ángulo de 3.74. Recordando que este ángulo es el mismo ángulo de la impedancia total y el mismo ángulo phi. Y el ángulo de la corriente, pero cambiado el signo. ¿Sí? Entonces, así es como calculé el primer método de las potencias del circuito paralelo. Bueno, sigamos. Entonces, voy ahora sí a calcular de la segunda forma. ¿Sí? Voy a escoger el cálculo de las potencias por pasos o potencias parciales. Miren, voy a calcular la potencia en la resistencia 1 con esta ecuación y R1 al cuadrado por R. Recordando que R1 es también un módulo sin ángulo y la R1 es la corriente 1 que calculamos a primera instancia en el circuito. Entonces me salía 8.26. ¿Sí? Vamos a ver si me sale 8.26. ¿Sí? Entonces regresémonos acá y miren, corriente 1 8.26, corriente 2 5.16. Corriente 1 la misma corriente que circula en la resistencia y en la inductancia, y corriente 2 en la resistencia 2 y la capacitancia. Entonces ahí sí voy a utilizar esta ecuación de acá. Voy a calcular la potencia en la resistencia 1 utilizándole la ecuación I cuadrado por R. Y R1 al cuadrado por la resistencia 1 sería 8.26 al cuadrado por 22. Y me da un valor de 1501,007 vatios. ¿Sí? Voy a calcular la potencia en la resistencia 2. Aquí es igual a IR2 al cuadrado por R. ¿Sí? Sería 5,16 al cuadrado por 27, que es la R2. ¿Y cuánto me da eso? Me da 718,89. Aquí me faltó poner la unidad, entonces lo voy a poner ahorita. ¿Sí? Sería 718,89 y como es potencia activa, va a estar dada en vatios. ¿Sí? Entonces esta potencia en vatios. ¿Y a qué es igual las potencias totales? Miren, yo tengo la potencia en la resistencia 1 y la potencia en la resistencia 2. Solo esas dos resistencias van a disipar potencia activa. ¿Sí? Nada más. Entonces ahí procedo a sumar las dos potencias de una forma matemática sencilla. 1501,007 que sumado a 718,89 me va a dar una potencia total de 2219,89 vatios. Bastante similar a lo que me salió anteriormente de la primera forma. Repito, ¿por qué? Porque estas dos de aquí son potencias de las dos resistencias, de la resistencia 1 y la resistencia 2. Estas dos resistencias son las únicas que pueden sumar potencia activa o pueden entregar potencia activa. ¿Sí? Entonces a la potencia no le importa cómo esté conectado.
simplemente le importa la suma de las dos potencias. Y recordemos que estas dos potencias de aquí siempre van a ser positivas. La potencia activa siempre es positiva. Listo. Ahora, vamos a sumar las potencias reactivas. Anteriormente vimos que QL siempre va a ser positiva y QC siempre va a ser negativa. La suma de estos dos valores respetando los signos pues me tiene que dar la QT. Y voy a utilizar la misma ecuación. L al cuadrado por XL sería 8.26 al cuadrado por 15 y me da 1023,41 bares. Y voy a utilizar IC al cuadrado por XC y me va a dar esto de 516 al cuadrado por 33 me va a dar un valor de 874,64 bares, pero negativo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, este valor y este valor se suman respetando los signos como ponemos acá y me va a dar una QT de 144,77 bares. Similar a lo que nosotros calculamos anteriormente por el primer método. Entonces, voy a utilizar estos valores que acabo de calcular aquí para dibujar el triángulo de las impedancias. Perdón, el triángulo de las potencias. Entonces, utilizo la potencia total de 2219. Utilizo aquí, miren, una potencia total. Vector. Tengo la potencia positiva. Reactiva positiva, perdón. De QT igual a 144,77. Aquí son bares. Y del principio al final voy a tener una S total de 2224,60, donde este ángulo de aquí es de 3,73, ¿sí? Recuerden, a las potencias no le importa, a las potencias no le importa cómo esté conectado, simplemente las potencias en las resistencias son las activas y se suman, y las potencias en las reactancias, sean capacitivas o inductivas, también se suman. QL positiva, QC negativa, ¿sí? Y el triángulo, y finalmente el triángulo de las potencias, tiene la misma forma que el triángulo de las impedancias. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo, ¿sí? Son triángulos semejantes. Entonces les quedaría a ustedes de tarea resolver este circuito por las otras tres formas de calcular potencias y debe darle los valores similares a los que a mí me dio. Entonces, eso sería todo con respecto a este video.